Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto Vacante Ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta, que está a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook y en la X. Y nosotros, pues aquí en este 1 de diciembre, se fue el año 2025, no habrá otro año 2025, iniciamos el último mes del año y esperemos que usted haya, como también nosotros, tenido pues las realizaciones y si no, la esperanza de poder reiniciar el sistema y buscar mejores días, porque ya este mes de diciembre, por lo menos esta semana vamos bien, pero ya el lunes empezamos con el Día de la Madre y ahí ya comienzan las cosas, la presionadera. Muchos están ya con unos días para celebrar y pues todas las actividades, ojalá que no sea con fondos públicos, que no vengan con la chabacanada de que hay sí donación para la Teletón del Ministerio de qué, con fondos públicos, no, pongan plata de su bolsillo, el que va a dar pues no está dando del fondo de la gente, da de lo que es de él, sino entonces es una contribución del pueblo panameño porque los fondos son públicos. Así que eso por ese lado y pues empezando este mes de diciembre yo quiero pues agradecerles a todos la sintonía que nos han dispensado a lo largo de todo este año y pues sí, soportarnos nuestros comentarios, nuestras participaciones que pueden estar totalmente equivocadas, eso ya ustedes lo saben y pues hacer votos porque pues continuemos, vamos nosotros a presentar hoy un especial de derechos humanos. Toda esta semana vamos a estar dándole a ustedes un especial de derechos humanos y también de noticias que pues algunas de hechos informativos, de conocimiento, de situaciones que se dan y que pues también merecen ese trabajo periodístico que realizan muchos profesionales a lo largo del mundo. Y bueno, con el agradecimiento siempre a BBC de Londres que nos está abasteciendo, ya Radio y Televisión Martí también nos está abasteciendo y estamos pues retornando a esa regularidad, pero sí quiero presentarles durante toda esta semana, vamos a estar presentándoles nuestro especial de pues informes de todo tipo que queremos presentarles a ustedes con mucho más análisis, mucho más profundidad periodística de la habitual. Y quiero iniciar con, pues, ¿qué son los patrones infinitos? ¿Alguien me pudiera contestar? Bueno, si no lo sabe, vamos a averiguar. ¿Qué tienen en común las galaxias, las nubes, el sistema nervioso, las cordilleras y las costas? Pues que están formados por patrones matemáticos infinitos, llamados fractales. Un ejemplo clásico es el brócoli. Si cortas un pedazo, verás que sus partes pequeñas se parecen a las grandes. Es como una copia, pero en miniatura.
También los copos de nieve son fractales, estructuras diminutas, únicas y con un diseño que se repite. Por eso algunos los llaman la huella digital de Dios. Los fractales ayudan a explicar cómo funciona la naturaleza, por qué crea formas que se repiten pero que nunca son exactamente iguales. Y también nos explican por qué las cosas más pequeñas casi siempre forman parte de algo más grande. En este video te explico qué son los fractales y cómo revolucionaron nuestra forma de entender el mundo. La mejor manera de entender qué son los fractales es volver a los ejemplos de antes. Si los miras bien, todos son irregulares, complejos, con formas que durante mucho tiempo los matemáticos solían evitar porque no sabían cómo medirlas y preferían estudiar figuras más regulares, como las esferas, que podían explicarse con fórmulas más simples. Hasta que llegó Benoit Mandelbrot, un matemático que trabajaba en IBM en los años 80 y que vio orden y estructura donde muchos solo veían caos. Su infancia y educación fueron bastante inusuales, lo que ayuda a entender por qué se interesó por esos patrones matemáticos tan poco convencionales. Él mismo llegó a decir: mi vida parecía una serie de eventos y accidentes, sin embargo, cuando miro atrás, veo un patrón. Mandelbrot nació en Varsovia, Polonia, en 1924 y debido a la Gran Depresión y el avance nazi, su familia decidió mudarse a Francia. Dejó de estudiar y durante un tiempo incluso trabajó cuidando caballos y reparando herramientas. Decía que nunca llegó a aprender el alfabeto completo, solo conocía el principio y el final, pero no el medio. Años más tarde, no solo logró graduarse, sino que se convirtió en un matemático brillante capaz de ver belleza donde otros solo veían caos. Y fue esa mirada la que lo hizo famoso. A Mandelbrot le parecía injusto que durante siglos los matemáticos solo hubieran estudiado formas regulares como círculos o líneas rectas. En su momento escribió que las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, la corteza de los árboles no es lisa y los rayos no se mueven en línea recta. Con el tiempo desarrolló un gran interés por los descubrimientos de matemáticos del siglo XIX que intentaban definir qué era exactamente una curva. Después llegaron descubrimientos como el de Georg Cantor, quien mostró que una línea puede dividirse infinitamente, o el copo de nieve de Helge von Koch, una forma con perímetro infinito pero área finita. Pero el propio Mandelbrot aún no había encontrado una forma sistemática de describir esas formas, digamos, imperfectas, que dominan el mundo real y que él encontraba tan fascinantes. Se cuestionó si las superficies esponjosas de las nubes, las ramas de los árboles y los ríos compartían alguna característica matemática común. Y la respuesta fue que sí. La clave estaba en un principio matemático presente en muchas formas del mundo natural, conocido como autosimilitud. Esto significa que una forma se repite en distintas escalas o tamaños. Por ejemplo, en un árbol las ramas grandes se dividen en ramas más pequeñas y esas pequeñas en otras aún más pequeñas, pero todas mantienen una forma parecida. Ese mismo principio de ramificación aparece también en nuestros pulmones o en la forma en que se distribuyen las venas del cuerpo. El matemático se dio cuenta de que la autosimilitud era la base de un nuevo tipo de geometría a la que llamó fractales, y se preguntó: ¿y si esas formas de la naturaleza pudieran dibujarse con una fórmula matemática? ¿Podría una ecuación captar toda esa belleza? Y además, ¿cómo sería ese dibujo? Así que usando los ordenadores de IBM, Mandelbrot empezó a experimentar con una ecuación sorprendentemente simple. Su objetivo era representar con matemáticas esas formas irregulares y autosimilares que veía en la naturaleza. Y lo consiguió. A partir de esa fórmula creó una imagen que parecía infinita. Así nació el famoso conjunto de Mandelbrot, una figura matemática tan compleja como hermosa, que genera patrones infinitos a partir de su estructura original y que puede ampliarse una y otra vez, para siempre. Lo asombroso fue que detrás de tanta complejidad había una fórmula sencilla, y eso ayudó a repensar todo lo que sabíamos sobre la relación entre lo simple y lo complejo. Y es que a veces creemos que solo lo complicado puede crear cosas complejas, pero la naturaleza y las matemáticas nos han demostrado que no.
Y no solo es una cuestión estética, hay muchas aplicaciones prácticas de los fractales en nuestro día a día. Se usan en investigaciones sobre el cambio climático, el impacto de meteoritos o el crecimiento de células cancerígenas. También se usan en economía, astronomía y en tecnología. Incluso hay quienes creen que el universo entero podría ser un fractal y que si hacemos zoom verás que está hecho de miles de millones de galaxias. Dentro de esas galaxias habría billones de estrellas y miles de millones de sistemas solares y planetas. Uno de esos planetas sería la Tierra, y en la Tierra encontrarías continentes, ciudades y humanos. Y dentro de esos humanos encontrarías un cerebro hecho de millones de células. Y dentro de esas células encontrarías ADN. Y dentro del ADN, átomos, electrones, protones y neutrones. Y más profundo aún, quarks, neutrinos y así sucesivamente. Hay quienes incluso creen que debido a esa naturaleza compleja, el verdadero potencial de los fractales aún está por descubrirse. Bueno, para que vean desde dónde podemos ver la perspectiva de lo infinito, pero también conocer nuestros orígenes. Eso era el eslabón perdido, buscar la búsqueda de dónde salimos, de dónde vinimos. Y eso pues en gran parte Raymond Dart lo dio a conocer. ¿Qué tienen en común este fósil, una boda y África? Pues a este hombre, Raymond Dart. Según él mismo contó en sus memorias Aventuras con el eslabón perdido, el mismo día que iba a ser el padrino en la boda de su mejor amigo, recibió una caja con algo increíble dentro. Un cráneo fósil hallado en una mina en Sudáfrica. Ese fósil, conocido hoy como el Niño de Taung, acabaría revolucionando lo que sabíamos sobre nuestros orígenes. Por primera vez se apuntó a que veníamos de África. Pero este anatomista y antropólogo no lo tuvo fácil y pasaron décadas hasta que la ciencia le dio la razón. Raymond Dart nació en Australia y estudió medicina en Reino Unido. En 1922 se mudó a Johannesburgo, en Sudáfrica, donde trabajó como catedrático de anatomía de una nueva universidad. Como quiso crear un museo con especímenes en la universidad, lo que hizo fue pedir a sus alumnos que le avisaran si conocían lugares con restos fósiles para formar una colección. Y una alumna suya, la única mujer que estaba estudiando en esos momentos, que era Josephine Salmons, le dijo que unos amigos suyos tenían un cráneo de un babuino que venía de un sitio que era una cantera en Taung. Y él dijo, bueno, pues ese sitio tiene que ser muy interesante, y le pidió a un compañero de la facultad que era geólogo que, ya que iba hacia allí, pues que le mandara rocas de ese sitio pues para ver qué había. Dart pasó semanas limpiando minuciosamente las rocas hasta dar con el cráneo fosilizado de un individuo infantil. Era 1924 y había sido hallado en una mina cercana a la localidad de Taung, a unos 400 kilómetros de Johannesburgo, y por eso hoy lo conocemos como el Niño de Taung. Esto es una réplica del Niño de Taung para ver un poquito las proporciones y la dimensión que tenía. Entonces, él lo que encontró fue un fragmento de mandíbula, después encontró la cara y esto, que es el molde endocranial. Y gracias a eso, lo que él pudo establecer es la edad de muerte de este niño, porque tiene todos los dientes de leche, menos este último molar, es el molar permanente, que sabemos que en nuestra especie sale hacia los 6 años, pero en los chimpancés y en los primates aparece a los 3. Entonces, por eso se dice que este niño tenía unos 3 años de edad cuando murió. Dart estaba convencido de que se trataba de un ancestro humano y lo llamó Australopithecus africanus, que significa el simio del sur de África. Y aquí empieza a complicarse la historia. Un año después, en 1925, la revista Nature publicó su estudio, pero fue rechazado por la mayoría de la comunidad científica. Y lo hicieron por 2 razones. Primero, estamos hablando que ese descubrimiento lo había hecho alguien en Sudáfrica, que era considerada una colonia, que el origen del ser humano no podía estar pues ahí en África, sino que tenía que estar en Eurasia.
Y segundo, es que en Inglaterra, unos años antes, entre 1911 y 1912, les habían aparecido una serie de fragmentos que ellos consideraban que eran humanos, que corroboraban las ideas existentes. Ese fósil descubierto en Inglaterra era el llamado hombre de Piltdown y se creía que demostraba que el cerebro evolucionó antes que el bipedismo y que la cuna de la humanidad podría estar en Europa. Y como te he dicho, el estudio de Dart sobre el niño de Town contradecía todo esto. Mostraba que los humanos veníamos de África y que caminábamos erguidos primero y luego desarrollamos cerebros grandes. Pero, ¿cómo lo supo Dart solo con un cráneo? Pues porque en el modelo craneal lo que encontró fue esta protuberancia de aquí, que en realidad lo que es la espina vertebral, la médula ósea, ¿no? En cambio, si fuera un primate, la tendría más hacia aquí, porque la espalda de los primates está así, no así como la nuestra. Entonces, con esas características, él sí pudo decir que era un homínido bípedo. Dart incluso viajó a Inglaterra con su fósil para defender su teoría, pero no fue hasta 1953 cuando todo cambió, cuando se descubrió que el hombre de Piltdown era un fraude. Se demostró que en realidad era un cráneo humano manipulado con una mandíbula de orangután. Así que esto cambió el foco hacia África y paleontólogos como Robert Broom siguieron los pasos de Dart y encontraron más fósiles de Australopithecus como la señora Pless, confirmando así sus hipótesis. Y décadas después llegó el fósil que lo confirmó todo. Lucy, el famoso esqueleto de la especie Australopithecus afarensis, descubierto en 1974, consolidó al Australopithecus como un antepasado clave en nuestra evolución. Lo significativo fue que esta vez ya nadie dudó de que veníamos de África, tal y como había publicado Dart 30 años antes, algo que, por cierto, ya había anticipado el famoso naturalista inglés Charles Darwin. Afortunadamente, Raymond Dart vivió para ver cómo sus ideas, inicialmente rechazadas, fueron reconocidas y aceptadas por la comunidad científica. En 1984, la revista Science incluyó su hallazgo entre los 20 descubrimientos científicos más importantes del siglo XX, y Dart murió 4 años después, a los 95 años. Pero la historia de este cráneo no acaba aquí. En 2006, este paleontólogo logró desvelar cómo murió el niño de Town, y fue por el ataque de un águila. We can announce today that this little child, one of our direct ancestors, was killed by a blow of a talon entering the back of the brain and eaten by a bird of prey, if not identical to the African crowned hawk eagle. Hoy, el fósil del niño de Town puede visitarse en Sudáfrica y forma parte del conjunto de yacimientos conocido como la cuna de la humanidad, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Bueno, ya aprendimos de eso realmente lo que estamos haciendo, de dónde venimos y lo que vamos. Pero la tendencia mundial de muchos en esto de las redes es presentarse a ellos mismos como influencer, crearse su coco wash, marearse de la fama efímera de sus 15 minutos, y las cosas por lo regular no terminan bien. She looked like a Barbie doll, fun and sweet. I remember she has like 1 million followers on her Instagram. I was like, I want to be like her. Kat Torres parecía el ejemplo de superación y éxito. Pasó de la pobreza a ser modelo internacional e influencer del bienestar y cautivó a mujeres de todo el mundo. Pero detrás de las publicaciones perfectamente editadas en Instagram se ocultaba una realidad muy oscura. She took these girls and she convinced them to do whatever she wanted them to do, just like a cult. Estas son las historias de algunas de las mujeres atrapadas en la red de una autoproclamada gurú. I was in a strange city, having sex with a stranger for money. How did I get here? I think I was probably one of the first victims of human trafficking. She was using me as a slave. Y conocimos a su explotadora en una entrevista exclusiva. They are saying she is a danger to society because she can change people's mind with her words. Can you? You tell me, can I?
I hope I can. Cati Torres, 1,73 m, 88 centímetros de quadril y 86 de busto. En su adolescencia, Cat Torres debutó en concursos de belleza y en el mundo del modelaje. Esto la llevó de un vecindario pobre en Brasil hasta Europa y más tarde a Estados Unidos. Oi, gente, tudo bem? Namastê. Fue aquí donde comenzó a enfocarse en el bienestar y el coaching de vida. A sua vida e o seu sucesso estão aí esperando por você. Os seus sonhos estão logo ali, depois da esquina. Faz parte de qualquer situação. En 2017, los influencers de autocuidado y bienestar estaban de moda en la red. Cualquiera podía autoproclamarse experto sin importar sus cualificaciones. Y con más de 700 millones de usuarios, Instagram proporcionó a Torres una audiencia cautiva de jóvenes mujeres que buscaban consejos y orientación. Mujeres como Ana. When I found Cat, I was just in rock bottom point in my life. I had gone out of an abusive relationship, and even before that, I had difficult childhood. I had gone to conventional therapy, I had gone to many doctors, and nothing was working. I just didn't really see like a future for myself. So that was kind of like my last shot. I was like, let me see if I can find a spiritual answer. Torres se inspiró en líderes espirituales y gurús de autoayuda de todo el mundo. Admiraba a Juan de Dios, un controvertido médium brasileño que acabó condenado por violación. Y seguía el trabajo de Tony Robbins, un coach de vida y negocios estadounidense. Who here can remember a time when you had a lot of pain? How many can relate to this? Combinando lo que admiraba de estos hombres, Torres se reinventó con éxito como gurú y lanzó un portal de suscripción con sesiones de coaching en línea. Você é capaz de perdoar a si mesmo? Ana explica que llevaba asistiendo a estas sesiones durante unos meses cuando Torres la persuadió para mudarse a cientos de kilómetros de distancia y convertirse en su asistente pagada a tiempo completo. Looking back, I see how she was manipulating me. She really rushed me to do things. So I moved from Massachusetts to New York to live with Cat. Pero a pesar de trabajar día y noche, Ana dice que nunca recibió sus honorarios. Now I see that she was using me as a slave. Some days I was so exhausted in the middle of the day that I would tell her like, I'm gonna go work out in the gym, but I would go down to sleep in the yoga mat just so she wouldn't come after me. So I felt like I'm stuck here. I don't have a way out. I see the pattern clearly now that this is what she's been trying to do. Isolate everyone, to gather everyone to come live with her. Ana logró irse después de 3 meses, pero en 2022, Torres se mudó a Texas e invitó a sus seguidoras más fieles a mudarse con ella. Entre ellas Desiree, una joven brasileña que más tarde escribiría un libro sobre sus experiencias. Hemos traducido sus palabras y utilizado una actriz para interpretarlas. Cat called me crying and told me she was having suicidal thoughts. She said I needed to be in Texas the next day. Without me being able to process what was happening, she bought my tickets. El control de Torres sobre las mujeres en su hogar creció rápidamente. Ellas aseguran que las forzó a tomar decisiones que cambiarían dramáticamente el curso de sus vidas. She talked about the money she had spent on me, including tickets, accommodation, food. She said if I decided to leave, all these expenses would be charged. Desiree afirma que Torres la persuadió para trabajar en un club de striptease, creyendo que sería temporal. At the end of the day, I had earned $700. Cat proposed she manage it herself, keeping everything in the safe in her room. She also insisted that my passport always stayed at home.
Desiree dice que Torres la obligaba a trabajar largas horas en el club para ganar al menos $1.000 al día, pero pronto ni siquiera esa cantidad era suficiente. A gente trabalha aqui 24 horas do dia e tem que trabalhar mesmo. E tem que acordar às 5 da manhã e dormir às 2 da manhã. E assim é para todas as pessoas da casa. Desiree relata en su libro cómo Torres la amenazaba repetidamente y al final, asustada y perdida, cedió a su demanda de trabajar como prostituta. On the way to meet the client, my legs wouldn't stop shaking. Many questions haunted me. If the condom broke, would I get a disease? Could he be an undercover cop and arrest me? What if he killed me? Mientras tanto, la familia de Desiree estaba muy preocupada al desconocer su paradero y haber perdido todo contacto con ella. A gente começa a edição de hoje falando do caso das brasileiras que vieram trabalhar aqui nos Estados Unidos e que, segundo os familiares, estavam desaparecidas por meses. En un intento desesperado por encontrar a las dos jóvenes, sus familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales. Al popularizarse las cuentas de Instagram, Torres inició una contraofensiva. A única coisa que eu fiz foi dar emprego para as meninas e só, mais nada. También ordenó a Desiree que publicara un video. Parem de me procurar, parem de perguntar a terceiros sobre o meu paradeiro. Se eu bloqueei todos vocês tem um motivo, quer dizer que eu não quero foto nenhum de vocês. Pero la policía ya estaba tras su pista. Torres estaba en la carretera cuando un agente de la ley la llamó para verificar que las chicas no estaban siendo retenidas contra su voluntad. Yes, that's me. And how are you like in America so far? Very nice. Have they trained you kindly? Yes. And are you well? Yes. And again, they came here on their own. They didn't come here for me. They are helping me out, yeah. But I just don't want anything bad to happen to them. Lo que Torres no sabía es que la llamada había sido grabada en secreto, incluyendo momentos antes cuando se la escuchó amenazando a las mujeres. Gente, eles são muito truqueiro. Ele é detetive. Muito cuidado. Pelo amor de Deus, eu vou dar um chute daqui em vocês se vocês falam alguma coisa. Dá um grito. Eu não. Torres fue deportada a Brasil, donde enfrentó cargos de trata de personas, esclavitud y fraude médico. Está en prisión desde noviembre de 2022. Más de 20 mujeres han denunciado haber sido estafadas o explotadas por ella, muchas de las cuales concedieron entrevistas a la BBC. El primer juicio sobre las acusaciones de Desiree se llevó a cabo el año pasado a puerta cerrada. También testificaron otras mujeres. Ahora Torres espera el veredicto. Before, I'll describe myself as a model, as a guru. Now I describe myself as a prisoner. Un equipo de la BBC obtuvo una inusual orden judicial para entrevistar a Torres en prisión. Esta es su primera entrevista desde que fue arrestada. When I was seeing the people testifying, they were saying so many lies that at one point I couldn't stop laughing. No women lived with me other than my dog, that is a girl, my cat, that is a girl. No women live with me. We've seen messages from you inviting young women to live with you. Man, if you did not see a message in the federal police, you cannot believe this message is from me. There is no way I send a message to a person saying, come to live with me in America, I'm going to enslave you, or you're going to work for me. In my house, nobody worked. I think the messages that we've seen from multiple women are fake. Absolutely, yes. What about the bank transfers from Desiree, where she's depositing money into your account? The same thing. A Ana disse que você manteve ela em casa, trabalhando como se fosse uma escrava, que você não pagou o valor que você tinha acordado com ela e que você ameaçou ela. A gente leu um post nas redes sociais em que você diz que, de fato, manteve ela como escrava
Eu não sei quem foi, nem se foi na minha conta do Instagram, mas eu não postei isso. Agora que eu lembrei quem a Ana é, e ela nunca trabalhou na minha casa. Did you believe in the advice you were giving these women? Oh yeah, I believe 1,000%. Do you take any accountability for any of these allegations? Absolutely not. Zero. I was sexually exploited, enslaved, and imprisoned. I hope my story serves as a warning. I feel better because I know she's in jail. And my hopes is that the more I talk about it and more victims are gonna come out and, you know, tell their stories, go to the police, go to the authorities, so people see that this is a really criminal and serious case. It's not just some Instagram drama as some people might have thought. Bueno, para que ustedes vean, ¿saben ustedes con quién están conversando sus hijos? ¿Saben quiénes son sus amigos en línea? ¿Son personas de la misma edad, de los mismos intereses? ¿O son realmente estos asusadores que hacen daño? Bueno, ¿y qué hace daño? ¿Qué hace daño? Los alimentos procesados, veamos un poco si... Es muy probable que desde que te levantaste hasta que le diste play a este video ya hayas consumido varias raciones de alimentos ultraprocesados. Están presentes en casi todas las dietas, desde el pan integral, algunas fórmulas de leches de bebé, comidas para poner en el microondas o helados. Investigadores y expertos dicen que en los últimos años se han ido acumulando pruebas de que este tipo de alimentos son perjudiciales para la salud. ¿Pero qué efecto tienen? El programa Panorama de la BBC quiso medirlo y para eso hizo un experimento con 2 hermanas gemelas. En este video te contamos los resultados de esa prueba. Ahora te cuento en qué consiste el experimento, pero primero dejemos claro qué son los alimentos ultraprocesados. Se llaman así porque son elaborados con niveles variables y en muchos casos muy altos de procesamiento industrial. La lista es larga, pero para que te hagas una idea, incluyen el pan integral, los cereales azucarados empaquetados, sopas instantáneas, yogures saborizados, jamón, salchicha, helado, papas fritas de bolsa, galletas, gaseosas o algunas bebidas alcohólicas como ginebra o ron. Y hay muchos más, están tan presentes en nuestra dieta diaria que hay países como Reino Unido donde según estudios la mitad de los alimentos de una persona son alimentos ultraprocesados. Él es Tim Spector, investigador y profesor de epidemiología del King's College de Londres. In the last decade, the evidence has been slowly growing that ultra-processed food is harmful for us in ways we hadn't thought. Spector dice que las investigaciones apuntan a enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, derrames cerebrales y demencia. Este científico fue el encargado de supervisar el experimento con las gemelas Amy y Nancy de 24 años que duró 2 semanas. What you're going to do is for 2 weeks, Nancy, you're going to be doing the unprocessed diet and Amy, you're going to be eating the ultra-processed diet. La dieta de ambas tenía exactamente la misma cantidad de calorías, nutrientes, grasas, azúcar y fibra. Pero al cabo de las 2 semanas, los resultados fueron sorprendentes. Amy, you were on the ultra-processed food diet. Your results were really quite different to your sisters. They were far worse. Your blood fat levels actually went up. Your lipids, which are markers of heart disease, they were increased. Your blood sugar was noticeably worse. You actually gained weight, nearly a kilogram, and you actually lost weight. It's a bit scary, isn't it, after only 2 weeks to see those sorts of results? So just imagine what that would be over 20 years. ¿Y dónde está la diferencia? Los científicos apuntan a que los ingredientes que se usan para los ultraprocesados, como los conservantes, edulcorantes artificiales y emulsionantes, no se usan en la cocina casera.
Los ingredientes de los alimentos ultraprocesados son más dañinos. Por ejemplo, uno de los más usados en los alimentos ultraprocesados son los emulsionantes, que mejoran el aspecto y la textura de los alimentos y contribuyen a prolongar su vida útil mucho más que la de los alimentos menos procesados. So here we have carboxymethylcellulose, CMC, which is one of the commonest emulsifiers used in the food industry. And I'm just going to demonstrate what happens when you just add water to it and it very rapidly becomes like a glue. Pero la industria alimentaria usa unos 60 tipos diferentes de emulsionantes. Están en la mayonesa, el chocolate, la mantequilla de maní y las carnes. Según explica la profesora Marion Nestle, experta en política alimentaria y catedrática de nutrición de la Universidad de Nueva York, los alimentos ultraprocesados son de los más rentables que pueden fabricar las empresas. Sin embargo, cada vez hay más estudios que apuntan a que el consumo de emulsionantes está vinculado con varias enfermedades. La doctora Mathilde Touvier de la Universidad de la Sorbona de París lidera una de las investigaciones más grandes del mundo sobre los aditivos en las comidas y específicamente el impacto de emulsionantes en la salud, siguiendo los hábitos de 174.000 personas. Su estudio aún tiene que ser revisado por sus pares científicos, un paso crucial para validar la investigación científica, pero le contó a la BBC lo que encontró. We observed significant associations between emulsifier intake and increased risk of cancer overall and breast cancer notably, but also with cardiovascular diseases. Otro ingrediente de los ultraprocesados que ha encendido las alertas es el edulcorante de aspartamo. Es 200 veces más dulce que el azúcar y hace unos años empezó a venderse como una alternativa sana a las bebidas azucaradas por ser baja en calorías. Se usa en helados, postres y bebidas. De hecho, en 2013 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria decidió que el aspartamo era seguro. Pero 6 años después, Eric Milston, profesor de la Universidad de Sussex, decidió revisar las mismas pruebas examinadas por esa autoridad para ver quién había financiado los diferentes estudios. Descubrió que el 60% de los estudios que defendían el endulzante estaban financiados por grandes empresas químicas que fabrican y venden aspartamo y que todos los estudios que sugerían que el aspartamo podía ser perjudicial estaban financiados por fuentes independientes no comerciales. En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que, aunque las pruebas no son concluyentes, le preocupa que el uso a largo plazo de edulcorantes como el aspartamo puedan aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, cardiopatías y mortalidad. Aunque aún falta más investigación, cada vez más científicos coinciden en que los ultraprocesados son dañinos para la salud. Bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Cómo vamos a tener en cuenta esto? ¿Qué cosas, no? El aspartamo, ahora yo que tomo, y voluntariamente, ¿no? Y tomo los productos bajos en azúcares y esto, pero habrá que ver qué es lo que podemos comer porque ya de todo hay. Bueno, ¿y cuándo fueron las migraciones y por qué vinieron? ¿Vinieron buscando igualdad los europeos en el siglo XIX? Porque vivían con los señores feudales y si naciste obrero eras obrero toda la vida, si naciste hijo de empleado doméstico también, ese era tu futuro. ¿Qué buscaron los europeos al llegar a América? Curiosidad, temor, pero también esperanza. Es la mirada de estos migrantes de hace más de un siglo. Terminaban así una travesía que ahora puede sorprender a algunos. Habían dejado Europa y buscaban una vida mejor en América Latina. Millones de migrantes europeos cruzaron el Atlántico entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Después de las independencias, una vez que esos sistemas políticos, económicos y sociales se ponen en marcha, pues se detecta que para poder crecer hace falta importar población. Un flujo migratorio que provocó que países como Argentina y Uruguay multiplicaran su población en apenas unas décadas. Pero ¿quiénes fueron estos migrantes y por qué eligieron América Latina? De eso te hablamos en este video. Al inicio del siglo XIX se crearon en América Latina una multitud de repúblicas independientes, pero en estas nuevas naciones existía un problema: no había suficiente mano de obra. Había países como serían Argentina, Brasil, Uruguay, que tenían una demografía bastante limitada, que para iniciar un proceso de claro crecimiento económico necesitaban nutrirse de población
¿Y qué tipo de migrantes querían estos nuevos estados? Había grandes facilidades para que los migrantes procedentes de Europa se instalen en estos países, pero había bastantes menos opciones y posibilidades para que migrantes de países vecinos, sobre todo indígenas y mestizos, pudieran instalarse. Concretamente se buscó atraer la llegada de migrantes de Europa Central y del Norte, es decir, aquellos pertenecientes a los países que teóricamente o según los baremos de la época eran más avanzados. Pero ¿qué ocurría? Que la gente en muchos de estos países, como Francia, Alemania o Reino Unido, tenían mejores condiciones de vida y por tanto menos incentivos para migrar, por lo que acabaron llegando en su mayoría italianos, españoles y portugueses. Sin olvidar que además de los europeos, arribaron también miles de migrantes del antiguo Imperio Otomano, a quienes comúnmente se les conocía como turcos, y también miles de chinos, quienes llegaron sobre todo a la costa del Pacífico, a Perú y a Chile. El perfil más común tenía que ver con gente joven, gente de origen rural, básicamente, campesinos, a veces solteros, a veces casados, a veces con hijos pequeños, a veces sin, pero básicamente gente joven en edad de trabajar. ¿Y por qué estos migrantes optaron por América Latina? Bueno, con el avance de la revolución industrial, los campesinos europeos se fueron empobreciendo, sobre todo en los países mediterráneos. De ahí que buscaron mejores salarios y condiciones laborales, y América Latina se convirtió en una opción. Porque durante la revolución industrial, esta región se vio muy beneficiada de la necesidad que tenía Europa de producción agrícola y ganadera. Los países latinoamericanos se convirtieron en grandes exportadores y necesitaron mano de obra. Había migrantes que solo viajaban por temporadas, los llamados migrantes golondrina. Generalmente eran italianos y españoles que iban a hacer un buen dinero en época de cosecha y luego regresaban a Europa. A su llegada, algunos migrantes tenían familia o conocidos que los acogían, pero otros necesitaron de la ayuda de gobiernos como el argentino, que habilitaron hoteles como este en Buenos Aires para recibirlos. Aunque los migrantes europeos se repartieron por toda América Latina, algunos países fueron los principales receptores. En 8 décadas, unos 4 millones de europeos se instalaron en Argentina, otros 2 millones lo hicieron en Brasil, unas 600.000 personas en Cuba y el mismo número lo hizo en Uruguay. Primeramente hay que pensar algo que para nosotros quizá hoy en día, conociendo el mundo de hoy en día, es un poco extraño realmente. El mundo antes de la Primera Guerra Mundial era un mundo con grande libertad de migración, de movimiento. Entonces, por ejemplo, la utilización del pasaporte como instrumento de control fronterizo llega a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y esta migración tuvo un claro efecto en su crecimiento demográfico. Argentina y Uruguay multiplicaron por 11 y por 12 respectivamente su población. Brasil la multiplicó por más de 4 y destaca también el caso de Cuba, República Dominicana o El Salvador. ¿Pero por qué migraron mayoritariamente a esos lugares? Bueno, Argentina, Brasil, Uruguay o Cuba demandaban mucha mano de obra porque tenían un gran potencial exportador de materias primas. Azúcar y tabaco en Cuba, café en Brasil o cereales y carne en Argentina y Uruguay. Sin embargo, en países como Perú o México, donde había una gran población de base indígena, no demandaban tanta mano de obra. Esta política de atracción de la mano de obra europea, porque fundamentalmente era esto, se sitúa también en un momento en que se estaba aboliendo la esclavitud en todos los países latinoamericanos. Hay cambios poblacionales que son evidentemente fundamentales para entender las dinámicas de aquellos países, y algunos inmigrantes también. Por ejemplo, los italianos en el estado de Sao Paulo fueron a sustituir la mano de obra esclava recién liberada. Aunque muchos italianos optaron por emigrar a Estados Unidos, también fueron el grupo de inmigrantes más numeroso en muchos países latinoamericanos como Argentina o Brasil. Los españoles y los portugueses, también muy numerosos, optaron claramente por América Latina, sobre todo por el idioma. Otro argumento que favoreció la inmigración es que los gobiernos latinoamericanos solían poner facilidades para adquirir tierras o se les cedían en calidad de colonos. Y se les prometía una educación libre y gratuita para sus hijos, lo que facilitaba la integración. Pero la llegada de millones de europeos fue percibida de diversas formas en América Latina. Había sectores que vivían la migración como una gran amenaza, sectores que, por ejemplo, veían la amenaza o la competencia por los puestos de trabajo. Estos eran sectores más bien populares. Había sectores mucho más encumbrados, bien cultural o bien socialmente,
que veían en la inmigración un riesgo para la homogeneidad de las sociedades, es decir, la homogeneidad étnica, la homogeneidad cultural que podía verse en peligro. Había otros para los cuales eso era una gran oportunidad, por ejemplo, quienes desde un punto de vista étnico-racial veían en la emigración, sobre todo europea, la gran oportunidad, comillas, de blanquear la sociedad frente al peso que tenían indígenas y mestizos. Esta última visión racista fue incluso promovida por varios gobiernos en América Latina que alentaban una migración con preferencia por la raza caucásica. Aunque algunos migrantes optaron por vivir en los núcleos urbanos, la mayoría se trasladaron a las zonas rurales. Incluso los gobiernos latinoamericanos favorecieron poblar con migrantes las zonas más cercanas a las fronteras, que en muchos casos estaban en disputa con otros países. Recordemos que durante esta época se sucedieron, por ejemplo, las guerras del Pacífico, del Chaco o de la Triple Alianza. Pero en estas zonas fronterizas vivían antes básicamente poblaciones indígenas, que en muchas ocasiones fueron forzadas a desplazarse hacia el interior del país. Todo este periodo migratorio se ralentizó durante la Primera Guerra Mundial, aunque el fin del conflicto incentivó la llegada de algunos grupos, como es el caso de miles de agricultores alemanes que migraron a América Latina huyendo de la pobreza. Y si hay una fecha con la que podemos cerrar esta etapa migratoria, coincide con la crisis de 1929. Esta crisis financiera mundial provocó que América Latina redujera el nivel de exportaciones, por lo que ya no se necesitaba tanta mano de obra. Y algunos migrantes acabaron regresando a sus países de origen, como es el caso de los llamados indianos en España, que volvieron tras hacer fortuna en América. Eso sí, aunque situemos el fin de este gran periodo migratorio alrededor de 1930, cabe mencionar que miles de europeos, muchos de ellos judíos, llegaron también después huyendo del nazismo. Y a su vez, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, también escaparon a Sudamérica miles de nazis o colaboradores del Tercer Reich, muchos de los cuales nunca fueron llevados ante la justicia. Lo que queda claro es que los millones de europeos que cruzaron el Atlántico en busca de una vida mejor acabaron transformando por completo no solo la demografía, sino también la cultura, la lengua y las costumbres de América Latina. ¿Y tú tienes algún familiar o amigo que emigró en aquella época hacia América? Bueno, eso para que lo veamos en perspectiva, porque no migraron para acá, porque acá era pico y pala para construir el Canal de Panamá. Y sí, pues mucho de la Segunda Guerra Mundial, mucho de los posibles ataques por acá de los japoneses y de las potencias del eje, se reflejó en la protección que muchos buscaron debajo de la tierra. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa tendência a olhar mais para a superfície da cidade, a praia de Copacabana e esses pontos, mas tem muitas partes da nossa história que se escondem embaixo dos nossos pés. En los sótanos de los edificios de Río de Janeiro, lo que parecen ser simples garajes, en realidad se construyeron con otro propósito. Servir de refugio contra posibles bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Vivir en un edificio con búnker fue en aquella época un privilegio de la élite carioca. Esses abrigos eles surgem como uma forma de tornar esses edifícios ainda mais exclusivos na época. Quien develó esta historia fue esta investigadora. Meu nome é Isabela Cavalero, eu sou arquiteta formada na FRJ e pesquisadora dos bunkers cariocas. Isabela Cavalero ha estado mapeando sus hallazgos y ha encontrado 42 búnkeres bajo edificios residenciales y comerciales de Río, a veces sin que los residentes ni empleados del edificio supieran siquiera de la existencia de estos refugios. E através desse mapeamento eu descubro que eles se espalham pela zona sul do Rio de Janeiro e pelo centro, mas a maioria deles se concentram em Copacabana. E hoje em dia eles perderam ainda mais as suas características de abrigo. Então, hoje em dia todos esses espaços, ou a maioria deles, se tornou garagem e outros se comportam hoje como depósito do edifício. Pero para entender por qué la entonces capital de Brasil temía ser bombardeada, debemos recordar la situación mundial a principios de la década de 1940. These are the scenes immediately preceding Brazil's declaration of war against the Axis. Bitter denunciation of Hitler sweeps the country. O que vinha acontecendo é que você tinha ali uma escalada da guerra. O próprio Brasil inicialmente havia adotado uma posição de neutralidade, mas com base nos ataques que vários navios nossos sofreram,
em acordos também que foram feitos com o governo dos Estados Unidos, o Brasil acabou efetivamente entrando na guerra. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Más de 30 buques brasileños fueron torpedeados por submarinos del Eje, el bloque que lideraban Alemania, Italia y Japón. President Vargas rallies his 46 million countrymen after repeated U-boat attacks on Brazilian shipping ignite the fuse. Brasil, con una enorme presión interna para actuar a favor de los aliados, acabó entrando efectivamente en la guerra en 1942. O Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Brazil, largest South American republic, is now an active ally, at war with Germany and, oh yes, Italy. El escritor Rui Castro analizó este periodo y los efectos de la guerra en Río en su libro Trincheira Tropical. Então havia essa ameaça constante, assim que o Brasil declarou guerra à Alemanha, havia concretamente uma ameaça de bombardeio, né, de cidades costeiras brasileiras, principalmente o Rio, naquele período. Então havia campanhas monumentais, né, de panfletos que eram distribuídos pela cidade inteira, rádios liam o tempo inteiro esses panfletos no ar para ensinar a população o que fazer em caso de uma possibilidade de ataque. Havia uma sirene que tocava. E esse foi um dos primeiros edifícios que eu encontrei. E eu descobri sobre a existência desse edifício por conta desse anúncio que eu vi aqui. E a partir disso é criada a defesa passiva e também esse decreto-lei que obrigava que edifícios com mais de 5 pavimentos ou áreas construídas de mais de 1.200 metros quadrados possuíssem bunkers, ou no seu subsolo, ou semi-enterrados, ou até superficiais. Esses edifícios eles seriam ocupados pela elite carioca da época, né? Quando Copacabana começa a crescer. Los anuncios de propiedades con refugios antiaéreos fueron el punto de partida para que Isabela Caballero comenzara a buscar planos en los archivos de Río. E quando eu cheguei aqui em janeiro, eu conversei com o porteiro do edifício. Ele nem sabia que aqui tinha um abrigo antiaéreo no subsolo. O trabalho que eu faço no momento foi de bater de porta em porta dos edifícios que eu encontrei os anúncios imobiliários. Los barrios icónicos de la zona sur de Río de Janeiro atravesaban grandes transformaciones. E era um período de boom imobiliário no bairro de Copacabana, né? E a intenção era atrair pessoas da alta elite da sociedade carioca para morar nesse bairro. Então esses edifícios eles possuem o mesmo estilo arquitetônico que é o estilo Art Deco. Trazem esse tom de luxo, como por exemplo detalhes em metal, em dourado presente na fachada. E esses bunkers, eles surgem, esses anúncios, como componentes de luxo dentro desses edifícios. Não só como uma preocupação da construtora de garantir que aqueles moradores fossem ter um espaço de segurança em caso de ataque aéreo, mas também como meio de tornar o edifício e os moradores daqueles edifícios ainda mais exclusivos dentro da elite da Zona Sul da época. Esse pilar aqui, por ele ser um pilar extremamente robusto, né? Acredito que ele tenha 1,5 metro de espessura, de largura e comprimento, ele seja uma das características que tornavam esse espaço daqui um abrigo antiaéreo. Isabela organiza visitas guiadas a algunos de los búnkeres de Copacabana, como el de la tradicional Galería Menescal, que tenía capacidad para casi 1.000 personas. Esse daqui foi segundo os jornais da época, foi o maior abrigo antiaéreo aprovado pela Defesa Civil. E aqui é onde era a entrada projetada do abrigo. E aqui no caso tem a caixa de força, ali tem um grande gerador que geraria energia para a cidade caso houvesse algum apagão ou coisa do tipo. E aqui é onde começa o abrigo antiaéreo, que hoje, infelizmente, se tornou garagem e não possui nenhum elemento original que determina que esse espaço daqui um dia foi um abrigo antiaéreo que poderia ter sido utilizado em caso de ataque de bomba. Prédios acima de determinado número de andares eram obrigados a ter no subterrâneo abrigos antiaéreos, verdadeiros bunkers, né?
que eram feitos para abrigar as famílias todas daquele prédio, né? Não era uma garagem simplesmente para você guardar carro. Era um subterrâneo com espaço para cozinha, para banheiro, porque supunha-se que um ataque pudesse durar vários dias, uma semana, e essas famílias não podiam voltar para seus apartamentos, tinham que ficar lá embaixo, né? Y para quienes no contaban con un búnker propio, la solución era recurrir a espacios públicos, como este túnel que adaptaron para funcionar como un refugio contra bombardeos. This is the BBC Home Service. Here is the news. The end of the war in Europe was officially announced by Mr. Churchill at 3 o'clock this afternoon in a broadcast from 10 Downing Street. La Segunda Guerra Mundial terminó sin que Río de Janeiro fuera atacada y con el paso del tiempo, los búnkeres de la ciudad quedaron en el olvido. Então, eu acho que é muito importante estar fazendo essa pesquisa aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque no espaço público da cidade a gente vê muito pouco presente rastros da nossa história, né? Bueno, así quedó la historia de los bunkers en Río de Janeiro. Acá también tuvimos bunkers, allí en la Flamenco, que luego se convirtió en una cárcel, pero también eran bunkers de protección y había muchos enterrados en silos para los aviones y las municiones principalmente. Bueno, y ahora nos vamos a Tierra Lusitana, nos vamos a Portugal, en su mercado de Oporto. Estamos en el centro de Oporto, en el mercado de Bolao. Los compradores saben que encontrarán productos regionales frescos de los simpáticos y alegres tenderos. El mercado es un destacado centro social. If you look at Porto as a tree, Bolao is one of the roots of the tree, which has two things. First of all, the monumentality of the building itself, but then the monumentality of the people who work here. Se reinauguró en 2022 tras 4 años de reformas. Reformado de arriba a abajo, el mercado es ahora líder en estándares de salud e higiene y se ha convertido en un popular destino turístico. A renovação do Bolhão foi processo muito desejado na cidade, foi processo complicado e difícil e, portanto, a renovação do mercado foi algo muito querido pelos cidadãos. El proyecto fue dirigido por el joven arquitecto Nuno Valentim, quien conservó la estructura arquitectónica original mientras se moderniza y se hace más funcional el mercado. Ese fue su gran reto. Tutta la parte logistica, tutto quello che non si vede, che è sottoterra e che fa il mercato funzionare, lo fa ossigenare, è la grossa sfida e la grossa trasformazione. Los productos se entregan en el aparcamiento subterráneo y los comerciantes los recogen personalmente. Hay cámaras frigoríficas, neveras y ascensores. Todos os dias nós temos milhares e milhares de pessoas. O povo que não vinha voltou. As pessoas aqui da cidade, Boa Vista, assim da Maia, do Porto, voltou tudo. O Mercado Bolhão representa para mim a minha vida. Vim para aqui muito novinha, tenho 54 anos disto, é o que eu gosto de fazer. Las reformas han costado 28 millones de euros, de los cuales más de 22 millones fueron financiados por la Unión Europea y unos 6 millones con fondos públicos. Proximidade entre o cliente e o vendedor, que é uma relação bastante mais direta, bastante mais próxima. Muitas vezes vemos estas senhoras a ensinar os clientes como é que devem cozinhar os seus produtos e percebemos aí a história da cidade e a história da forma de ser portuguesa de cozinhar. Este valor social e cultural é importantíssimo para este mercado. Una linda ciudad, Oporto. El que va a Portugal y no va a Oporto, realmente, pues, culturalmente, la historia, todo se refleja en este bello lugar.
Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, toda la semana vamos a estar en nuestro especial de derechos humanos y presentándoles notas de profundidad periodística de nuestras cadenas que nos afiliamos. Así que muchas gracias a todos y si el Señor así me lo permite, regreso mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.